El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más emblemáticas y misteriosas de la historia. Su origen se remonta a alrededor del año 3100 a.C., cuando los reinos del Bajo y Alto Egipto fueron unificados por el primer faraón, Narmer, también conocido como Menes. La civilización egipcia floreció durante más de 3000 años, hasta la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C., marcando su fin como imperio independiente. El contexto histórico de Egipto está profundamente vinculado a su geografía. El río Nilo, con su inundación anual, proporcionaba fertilidad a las tierras circundantes, lo que permitió el desarrollo de una sociedad agrícola avanzada. Esto les permitió crear una economía basada en la agricultura, el comercio y el trabajo artesanal, que a su vez sustentaba una jerarquía social compleja. Características que lo hacen enigmático. La construcción de las pirámides. Las pirámides, especialmente la de Keops, siguen siendo uno de los mayores misterios arquitectónicos de la humanidad. A pesar de los avances tecnológicos de la actualidad, la forma en que se construyeron estas estructuras monumentales en la antigüedad sigue siendo un enigma. La perfección en su alineación, las enormes piedras y las técnicas empleadas para levantarlas sin tecnología moderna desatan teorías que van desde métodos secretos hasta aplicaciones más esotéricas. El desarrollo del antiguo Egipto estuvo marcado por varios momentos clave que definieron su evolución cultural, política y religiosa. Estos momentos fueron fundamentales para el auge y la perdurabilidad de la civilización egipcia. A continuación, te menciono los principales hitos y su impacto en la cultura egipcia. La crisis del primer periodo intermedio, 2200–2050 a.C. El colapso temporal del gobierno central y la desunificación de Egipto debido a las luchas internas entre los nobles. La inestabilidad política durante este período resultó en un debilitamiento de la autoridad faraónica, lo que permitió el ascenso de dinastías locales. Aunque la crisis fue temporal, alteró la percepción de la divinidad del faraón y la relación entre los gobernantes y el pueblo, ya que algunos faraones empezaron a centrarse más en el bienestar de sus súbditos y en la resolución de problemas prácticos como el hambre y las inundaciones. El Imperio Medio, 2050 a 1650 a.C. El resurgimiento del poder central bajo el faraón Mentuhotep II, que unificó nuevamente Egipto después de la crisis del primer período intermedio. El Imperio Medio se caracterizó por una estabilización política, económica y cultural. Los faraones de esta época fomentaron el comercio con otras regiones, ampliaron las fronteras de Egipto e invadieron Nubia, lo que permitió un auge económico. También se promovió la construcción de templos y monumentos dedicados a los dioses, reforzando la devoción religiosa de la población y el papel del faraón como protector del orden divino. La expansión imperial y la edad del Imperio Nuevo, 1550 a 1070 a.C. El ascenso de los faraones del Imperio Nuevo, como Tutmosis III, Akenatón, Tutankamón, Ramsés II y otros, quienes expandieron las fronteras del imperio a su máxima extensión. Durante esta etapa, Egipto se convirtió en una potencia mundial, con un vasto imperio que incluía partes de Siria, Palestina, Nubia y otras regiones. El impacto cultural fue profundo, ya que Egipto no solo desarrolló su dominio militar, sino que también consolidó su sistema religioso y sus valores, incluso después de los intentos de reforma religiosa de Akenatón, quien promovió el culto exclusivo al dios Atón, aunque fue abandonado. El antiguo Egipto fue una civilización increíblemente avanzada en muchos aspectos, con conocimientos, creencias y tecnologías que siguen sorprendiendo incluso a la humanidad moderna. Aquí te detallo algunas de las más destacadas
y las razones por las que son tan sorprendentes. Conocimientos en astronomía y matemáticas. Los egipcios tenían un profundo conocimiento del cielo, que utilizaban tanto para la agricultura como para la religión. La orientación precisa de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, demuestra su habilidad para calcular los puntos cardinales con asombrosa exactitud. Además, el calendario egipcio, basado en la observación de las estrellas y el ciclo anual de la inundación del Nilo, es uno de los más antiguos y precisos que se conocen. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, y a lo largo de los siglos ha dado lugar a numerosos misterios, leyendas y teorías fascinantes. Algunos de los más intrigantes incluyen secretos ocultos en las pirámides, maldiciones ancestrales y posibles conexiones con civilizaciones desconocidas. Aquí están algunos de los más impactantes. Cámaras secretas. Aunque se han explorado varias habitaciones dentro de la pirámide, algunas teorías sugieren que aún existen pasadizos y cámaras ocultas que podrían contener información desconocida. Construcción con tecnología perdida. La exactitud de los cortes en la piedra y el ensamblaje de bloques gigantescos ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los egipcios pudieron haber usado una tecnología avanzada, ya sea propia o recibida de una civilización desconocida. 2. La maldición de los faraones. La leyenda de la maldición de los faraones se hizo famosa tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter. Se dice que cualquiera que perturbe el descanso de un faraón sufrirá una muerte prematura. Lord Carnarvon, patrocinador de la expedición, murió poco después en circunstancias misteriosas, y otros miembros del equipo también fallecieron en los años siguientes. Aunque los científicos han explicado algunas muertes como infecciones o exposición a hongos en la tumba, la creencia en la maldición sigue viva. 3. Akenatón y el misterio del monoteísmo. El faraón Akenatón, 1353 a 1336 a.C., desafió a la tradición al imponer el culto exclusivo a Atón, el dios del sol. Fue el primer intento de monoteísmo registrado en la historia. Tras su muerte, los sacerdotes destruyeron casi toda evidencia de su reinado y volvieron a las antiguas creencias politeístas. Algunos creen que su revolución religiosa pudo haber influido en religiones posteriores, como el judaísmo. La desaparición de la civilización egipcia. Aunque el antiguo Egipto duró más de 3000 años, finalmente cayó bajo el dominio de los romanos en el año 30 a.C. Sin embargo, hay enigmas sobre cómo una civilización tan avanzada perdió su poder. Cambio climático. Algunos estudios sugieren que sequías extremas causaron hambrunas y debilitaron el imperio. Invasiones extranjeras. Persas, griegos y romanos conquistaron Egipto en diferentes épocas, afectando su cultura y sociedad. Corrupción interna. Documentos de la época revelan luchas internas por el poder entre sacerdotes y faraones. 5. El enigma de la Esfinge de Giza. La Gran Esfinge es otra de las estructuras más misteriosas del antiguo Egipto. Erosión anómala. Algunos geólogos han sugerido que la Esfinge muestra signos de erosión por agua, lo que implicaría que podría ser mucho más antigua de lo que se cree. ¿Cabeza original? La desproporción entre la cabeza y el cuerpo ha llevado a especular que originalmente tenía otra cabeza, quizás de un león, y fue modificada después. Pasadizos ocultos. Se han detectado cámaras y túneles bajo la Esfinge, pero no han sido completamente explorados. La Biblioteca Perdida de Alejandría y los conocimientos egipcios. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., contenía millas de rollos con conocimientos de distintas civilizaciones. Se cree que albergaba documentos egipcios antiguos con secretos sobre tecnología, medicina
y astronomía. Su destrucción en un incendio ha sido considerada una de las mayores pérdidas de conocimiento en la historia. Los textos egipcios que hablan de civilizaciones anteriores. Algunas inscripciones en templos egipcios mencionan tiempos míticos donde los dioses gobernaban Egipto antes de los faraones. La lista de reyes de Turín menciona dinastías divinas con reinados de millas de años. El papiro de Tuli describe un evento en el que supuestamente discos de fuego volaban sobre Egipto, lo que ha generado teorías sobre posibles avistamientos ovni en la antigüedad. ¿Egipto y la Atlántida? Platón describió la Atlántida como una civilización avanzada que desapareció en una catástrofe. Algunos investigadores han sugerido que Egipto heredó conocimientos de una civilización anterior, posiblemente la Atlántida. Templos egipcios como el de Abidos tienen inscripciones que algunos interpretan como representaciones de vehículos futuristas, aunque los arqueólogos creen que son coincidencias en la erosión de los jeroglíficos. El impacto del antiguo Egipto en la historia es inmenso, influyendo en la cultura, la religión, la arquitectura, la ciencia y hasta en los sistemas de gobierno. A pesar de los avances en la arqueología y la historia, muchas preguntas siguen sin respuesta, alimentando el misterio. ¿Cómo se construyeron realmente las pirámides? ¿Qué secretos ocultan las pirámides y templos? ¿Qué pasó con la civilización egipcia? ¿Existió una conexión con civilizaciones perdidas? ¿Realmente hubo contacto con seres celestiales? ¿Qué pasó con la tumba de Cleopatra? ¿Qué conocimientos se perdieron con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría? El antiguo Egipto sigue guardando secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Crees que algún día descubriremos toda la verdad sobre esta civilización? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más misterios y secretos de la historia. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima expedición a las sombras de la oscuridad.